Sin duda 40 años seguramente no es un periodo demasiado prolongado, pero sí seguramente un poco lo que vamos a tratar de mostrar hoy en lo que se refiere a esta temática. Cambiaron algunos enfoques, cambiaron algunas circunstancias inclusive para hacer investigación, las posibilidades y las condiciones de investigar especialmente en los últimos años, de trabajar más sistemáticamente, difiere de los primeros años, y ni que hablar, digamos, de algunos años en particular donde las dificultades eran todavía mucho más graves o las consecuencias mucho más severas, ¿no? Yo voy a tratar esto de hacer este recorrido y llegar hasta la actualidad. No es que lo voy a dividir en dos partes, sin duda hay varias, hay continuidades, también hay algunas rupturas y algunos cambios, y eso es lo que voy a tratar de mostrar, ¿no? Bueno, dentro del enfoque general, yo rescataría primero estos dos conceptos que creo que están presentes en buena parte de los primeros estudios. Por un lado, el papel de la estructura agraria y la dinámica ocupacional en la conformación de los mercados de trabajo, quizá un enfoque muy relacionado, para los que están más en tema, con la discusión acerca de la modernización de la agricultura, la aparición de grandes establecimientos y de grandes empresas, y la relación a partir de esos cambios en la estructura económica y la estructura agraria, la conformación de los mercados de trabajo, y algún aspecto, yo diría, más específico para el caso argentino, que es la noción de heterogeneidad ocupacional, que estuvo presente, como dije recién, desde los primeros estudios. La idea de heterogeneidad ocupacional estaba muy presente y era defendida especialmente por las características de la Argentina, cierta insatisfacción, si se quiere, en principio, con la clásica división entre la región pampeana y la región extrapampeana, y la necesidad de pasar a estudiar unidades mucho más desagregadas, en principio, desde el punto de vista geográfico, pero también para entender qué pasaba en esas, lo que pasaba en esas unidades iba a contribuir a comprender de manera más completa lo que pasaba en el conjunto de la agricultura y particularmente en relación al trabajo. La otra cuestión que aparece muy frecuente, ubiquémonos en esos años también, era la necesidad de estudiar los procesos concretos. De hecho, está dicho de esa manera en el documento de trabajo número 1 que les mencioné anteriormente, y había una crítica a los modelos clásicos, de transferencia de población, el clásico de las áreas rurales agrícolas a las áreas urbano-industriales. Este es un trabajo muy clásico, muy citado en los años 60 y yo diría hasta los 70, del economista Arthur Lewis, que sostenía la posibilidad del crecimiento económico en los países en desarrollo. Tenía justamente en la oferta ilimitada de trabajadores provenientes del medio rural una circunstancia particularmente favorable. Bueno, hay en estos primeros trabajos hay una crítica a este modelo. Bueno, lo que le mencionaba recién, el texto que es el empleo rural en la Argentina, obviamente del año 77, obviamente sostiene la heterogeneidad de la estructura ocupacional, y a partir del análisis de las variaciones intercensales, como dije recién, entre 1937 y 1969, los censos agropecuarios,
se propone estudiar este doble movimiento de la estructura ocupacional. Por un lado, la evolución del personal permanente. El personal permanente en la agricultura está constituido por los trabajadores familiares y los no familiares o asalariados. Y por otro lado, los cambios, el otro movimiento, los cambios en la participación de los asalariados permanentes en ese conjunto. Obviamente acá lo que se buscaba ver en todo caso cómo el creciente desarrollo del capitalismo en la agricultura se estaba expresando en la estructura ocupacional, y en esa estructura ocupacional particularmente con lo que llamaríamos la clase de trabajadores permanentes de la agricultura, ¿no? Los más, en algún sentido, conocidos y que se han vuelto más importantes incluso con el correr de los años, que tienen que ver con los trabajadores no permanentes. El estudio de la provincia de Corrientes, que es un poco posterior, en el año 81, yo diría que es un ejemplo del segundo aspecto, o el que mencioné en primer lugar, si se quiere, sobre la construcción de un modelo explicativo de cómo se conforman los mercados de trabajo en la agricultura. Y en ese estudio de la provincia de Corrientes lo que se plantea es que la composición del empleo es el resultado de la estructura agraria, de la dinámica poblacional, básicamente de los movimientos migratorios. Tengamos en cuenta que la dinámica demográfica argentina es bastante particular, y de los cambios en los sistemas de producción, básicamente qué pasaba con los avances tecnológicos en la agricultura. Este modelo, si ustedes quieren, era complejizado un poquito más a partir de la incorporación de algunas variables intervinientes. Básicamente, qué pasaba con la demanda de trabajo, por ejemplo, en los centros urbanos, o en actividades no agrícolas o industriales, cómo movía este modelo. Voy a plantear ahora algo sobre el segundo punto. Creo que los aspectos metodológicos siempre estuvieron presentes, y especialmente en los primeros años. En los estudios sobre el trabajo en la agricultura es un tema presente como problema justamente hasta la actualidad, dado la conocida a veces escasez, baja confiabilidad, falta de actualización de la información. Pero creo que estos estudios, bueno, todos estos que yo fui mencionando, parten obviamente el uso de las fuentes censales. Acá sí interviene mucho el contexto, la imposibilidad, especialmente en algunos años inmediatamente anteriores al golpe militar, pero durante el golpe militar, de la imposibilidad prácticamente de hacer trabajo de campo, que ha sido una constante dentro de la sociología rural en general y de los estudios sobre el mercado de trabajo. Voy a referirme ahora a una noción en particular que fue introducida en varios, que digamos en la línea de trabajo del CEDIL se fue utilizando durante un tiempo bastante prolongado, que es esta noción de empleo precario, que se incorpora también en los primeros textos, una noción que se incorpora de este economista italiano, Ciro Lavini, un graduado de Harvard y discípulo de Schumpeter. Falleció en el 2005, tuvo una actividad política muy intensa como opositor a Berlusconi en Italia, pero él básicamente lo que hacía, partió de una crítica muy fuerte a la noción de desempleo para ser aplicada al medio rural, esta versión keynesiana, como decía él, del desempleo asociada a las limitaciones de demanda, incluso algunas versiones vinculadas con su empleo, y esta imposibilidad de ser aplicada al empleo rural, y por lo tanto incorpora la noción de empleo precario para aquellas personas que no tienen garantía de estabilidad ni del empleo ni de sus ingresos, que correspondería, como él dice, entre los asalariados, aquellos que siempre están en peligro de perder su trabajo, y entre los no asalariados, aquellos que tienen ingresos también, ¿no? Tienen características muy de inseguridad o inestabilidad, o ingresos muy bajos. El
último de los aspectos que quería mencionar tiene en algún sentido bastante más actualidad. Creo que hay alguna continuidad, sin duda, con algunas líneas de trabajo o problemas que se planteaban. No quisiera por eso plantear como dos etapas, más bien verlo en algún sentido como una continuidad, pero sí hay algunas cosas nuevas sobre las cuales me voy a extender menos, además para cumplir el horario, no solamente por eso, sino porque buena parte de las exposiciones que vienen posteriormente tienen que ver justamente con esto. Por un lado, hay esta, digamos, casi certeza que hay los procesos, lo que ha venido pasando con la agricultura, diríamos, en el último cuarto del siglo pasado, necesita revisar algunos de los postulados, no solamente con lo que uno suponía tiene que ver con la organización del trabajo, sino con la organización de la producción. Esto como un aspecto general y por lo tanto cómo tratar el problema del trabajo agrícola y rural. Digamos una premisa importante que algunos de los proyectos finalizando la década del 90 empezamos a trabajar, especialmente en la provincia de Mendoza, es esto, que la demanda de la industria, no ya la estructura agraria, no ya la dinámica poblacional, la demanda de la industria vinculada a la industria de transformación de las producciones primarias, digamos, estamos determinando algunas condiciones relacionadas con el volumen, con el tipo de trabajadores, con la organización del trabajo en la agricultura. El otro aspecto tiene que ver con mirar un poco más en detalle qué hacen las empresas con el trabajo y con los trabajadores en particular. No dar por sentado esta idea de que dependiendo de la escala de la empresa yo puedo esperar una determinada configuración ocupacional. El otro aspecto tiene que ver con las modalidades de contratación de los trabajadores. Si bien la contratación de trabajo en la actividad siempre tuvo algunas particularidades, especialmente a partir de la presencia de distintas formas de intermediación o de contratación indirecta, había una mayor incidencia de estas formas, pero además una mayor complejidad que iban adquiriendo estas formas de intermediación, que nosotros asociábamos, por un lado, a las estrategias de las empresas, pero también a lo que estaba pasando a nivel de la conformación de los propios trabajadores, del funcionamiento de ciertos espacios de reproducción y ciertas modalidades de reproducción de los trabajadores. Quizá, algo que seguramente se va a mencionar después, poner en tensión esta diferencia clásica entre el trabajo permanente y trabajo no permanente, especialmente por el lado de los trabajadores no permanentes, merecía ser considerada en función de estos aspectos que acabo de mencionar. Y por lo tanto, con esto termino, digamos, en el fondo, quizá la tendencia ha sido a un enfoque en el cual la interacción de la sociología agraria o de la sociología rural con otras disciplinas, sin duda particularmente con la sociología del trabajo, ha ido resultando en esto, en la necesidad y en todo caso en el desafío de construir enfoques menos agrarios y más sociolaborales, que en todo caso era también introducir la problemática del trabajo y de los trabajadores de la agricultura en el conjunto de la problemática del trabajo y los trabajadores más allá de la rama de actividad en la que se... Nada más. Gracias.